Hola, hola, aquí está lo que faltó de ayer. Así que ayer alcanzamos a completar esta tabla, que lo pueden ver en el aquí está completada. Y bueno, el del promedio se los voy a dejar propuesto porque la idea de esto es que veamos los cuantiles, la mediana, ya que ya hicimos uno de promedio. Así que en este nos pedía calcular la mediana, ¿ya? La mediana. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Lo primero que tenemos que identificar en la mediana es que es en el dato central. Entonces, ¿cuál puede ser el dato central aquí? Tienen que fijarse en este 120 de acá. El dato central va a estar entre el 60 y el 61. ¿Y cómo vamos a saber dónde está ese dato central? Tienen que fijarse en la tabla de la frecuencia acumulada, que es esta de acá. ¿Ya? El 60 y el 61 están en este intervalo. El dato 60 y 61, ya no se me vayan a confundir con esto de acá. ¿Por qué están aquí? Porque miren, hasta aquí hay 48 datos nuevos y aquí hay 30 más. Entonces, aquí están los datos desde el 49 hasta el 78. Entonces, aquí en ese intervalo está la mediana. Entonces, yo aquí les dejé unas fórmulas. Ustedes pueden calcularla con cualquiera de estas de abajo. La mediana sería el cuartil 2. Con la del quintil no, se puede, pero es muy rebuscada. ¿Ya? Sería como el quintil 2,5, pero no. No usen la del quintil. El cuartil 2 o el decir 5 o el percentil 50. Voy a usar esta. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué. Lo primero que dice esta es LI. Este LI es el límite inferior, o sea, el 60. Entonces la mediana va a ser 60 más. Luego la fórmula decía I por n partido en 100. Este n es el número de las muestras que tenemos, 120 partido en 100. Y el i lo vamos a ver ahora. El i, parece que se me perdió el lápiz ahí, sí. El i va a ser el número de nuestro percentil. En nuestro caso es el 50, ¿ya? Porque es el percentil 50. ¿Cómo hubiera sido si lo hubieran intentado hacer con el cuartil? Aquí sería el cuartil 2. Por ejemplo, aquí hubiera ido un 2 y aquí hubiera ido un 120. Entonces les hubiera quedado 120 partido en 4, que es 30 por 260. Que es lo mismo, les voy a mostrar que es lo mismo que acá, porque acá les van a dar 50 por 120, que nos va a dar 6000 partido en 100, que nos va a dar 60. ¿Ya? Menos, después decía esto de acá. Este F I menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Entonces, nuestra frecuencia acumulada del intervalo anterior es 48. Menos 48 partido, acá tenemos el otro término, que es este FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo. Esta de acá, el 30. Menos 30 por A. A es la amplitud del intervalo. ¿Ya? Entonces nuestro intervalo tiene de amplitud 5. Entonces nuestra mediana es 60 más. Esto da 60 menos 48 partido en 30 por 5. Esto es 60 más 12 por 5 partido en 30. Y esto es igual a 60 más 60 partido en 30. Y esto es 2. Entonces la mediana es 62.
Ya, este cálculo de la mediana les puede servir mucho porque se puede calcular de muchas formas. Y aquí se ve como una de ellas, en este caso nosotros la calculamos con el percentil 50. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Calcular el cuartil 1. Vamos a calcular el cuartil 1. El cuartil 1 entonces, en este caso tenemos que buscar el 25% de 120 que va a ser la posición y esto nos va a dar 30, entonces tenemos que buscar dónde está el dato número 30 y está en este otro intervalo, lo vamos a destacar en celeste, en este de aquí. ¿Por qué está en este de aquí? Porque aquí llega el 22, entonces aquí está desde el 23 hasta el 48, entonces el 30 está aquí. Entonces nuestro límite inferior es 55. 55 más es el cuartil 1, así que es 1 por n cuartos por 120 partido en 4. Recuerden que este 1 era el del cuartil, era el i, n cuartos era lo de la fórmula, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso sería el 22, porque recuerden que estamos en este intervalo, menos 22 partido en 26 por 5. Y esto nos va a dar 55 más 30 menos 22 partido en 26 por 5. Y esto es un cálculo no tan exacto, así que lo pueden hacer con la calculadora. A mí me da 1,53. Entonces 56,53 es mi cuartil 1. ¿Ya? Para que les vaya quedando ya claro. Ahora vamos a volver a repasar 3 más. El cuartil 1, decil 2, el percentil 90. Aquí los vamos a usar ya todos. Entonces para esta tabla falta completar algo. La de la frecuencia acumulada. La vamos a colocar así. Y esta frecuencia es 10, 30, 50. Entonces nuestro cuartil 1 va a ser, nuestro cuartil 1 el 25% de los datos, teníamos que eran 50, entonces nuestro cuartil 1 es 12,5, es la posición a buscar. Y esa posición, hasta aquí llegamos hasta el 10, entonces está aquí, entre el 70 y el 80. Entonces nuestro cuartil 1 es 70 más cuartil 1, 1 por 50 partido en 4. Recuerden el i por los n cuartos, menos la frecuencia acumulada anterior, menos 10. Recuerden que estamos en el del medio, entonces hay que restarle 10. Partido en la frecuencia absoluta, que es 20, por la amplitud, que es 10. ¿Ya? Del 60 al 70 son 10. Entonces todo esto a mí me da como resultado 71,25. Después me pedía el decil 2. El decil 2 es el 20% de los datos de 50, que esto es igual a 10. Entonces, el 10 está en entre los primeros 10. Entonces el intervalo es el 60. Más decil 2, 2 por 50 partido en 10. Recuerden que ahora ya no usamos la de cuartiles, entonces no se divide en 4, como estamos en la de deciles, se divide en 10. Menos, como estamos en la frecuencia acumulada anterior es 0, porque no hay nada, así que le restamos 0. Partido en la frecuencia absoluta, que es 10, por 10. Y a mí esto aquí nos va a dar 2 por 50. Es 100 dividido en 10. 10 menos 0
10 partido en 10. 1 por 10 nos da 10, 60 más 10 es 70. Entonces nuestro decil 2 es 70. Y el último que nos faltaba era el percentil 90, que esto es el 90% de 50. Y el 90% de 50 es 45. Y el 45 está aquí, en el intervalo de 80 al 90. Porque ven si aquí llegamos hasta el 30, entonces está aquí. Entonces nuestro percentil 90 es 80 más 90 por 45. Espérenme un poco. Completemos aquí por mientras, que no me alcanza el espacio, así que vamos a borrar. Damos la fórmula, es el percentil 90 por 50 partido en 100. Ahora sí me alcanza. Más 90 por 50 partido en 100. Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que sería el 30. Menos 30. Partido en la frecuencia absoluta, que es 20. Por 10. Y aquí me va a quedar 45 menos 30 es 15, partido en 20 es 0,75 por 10, 7,5, 87,5. Y aquí tienen el cálculo del cuartil 1, decil 2 y percentil 90. Esto es para datos agrupados. Ahora vamos a ver cómo en el diagrama de caja se hace cuando tienen datos sueltos. ¿Ya? Entonces aquí estoy usando una representación de un diagrama de caja. Vamos a ver que el rango intercuartil es Q3 menos Q1 y cómo identificar posibles valores atípicos. Entonces tenemos esto. El paso 1, ordenar de menor a mayor. En este caso ya está listo, pero vamos a encontrar las posiciones. Y las posiciones dicen que son de esta manera. Contando los datos, tenemos 20 datos. 20 datos. Entonces vamos a poner la posición del cuartil 1. La fórmula decía I, que va a ser el cuartil, por n más 1 partido en 4. Cuartil 1 por 20 más 1 partido en 4. Que esto es 21 partido en 4, que me da 5,25. La posición de Q2 es 2 por 20 más 1 partido en 4, que esto es 10,5. Y la posición del Q3 es 3 por 21 partido en 4 por del 20 más 1. De ahí viene ya. Que es 15,75. Pero con esto tenemos un problema, que es lo que yo les menciono aquí. Si la posición es exacta, o sea, un número entero que no sea decimal, es llegar y buscar aquí. Por ejemplo, les hubiera dado el número 5, veían cuál era el 5, pero todos nos dan decimales. Entonces hay que usar esta fórmula para descubrir cuál es el cuartil. Entonces, nuestro cuartil 1 es 5,25. Este número, todos estos van a ser los que van a buscar aquí en su dibujo. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, 1, 2, 3, 4, 5, 24. Su cuartil 1 va a ser 24, estamos siguiendo la fórmula, ¿ya? Más D. Esta D es el decimal. Esta D es esto.
más 0,25 por lo que dice aquí. Este xi más 1 es el número que sigue. Es el 25. Y este xi es el número, el 24. Por 25 menos 24. Y esto nos va a dar 24 más, esto es 1 por 0,25, es 0,25, 24,25. El cuartil 2 sigue la misma línea. Vamos a buscar el término 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 33. 33 más 0,5 por 34 menos 33. Y esto me da 33,5. El 34 viene porque era el número después del 33. Aquí hay una curiosidad. Este cuartil 2 pudieron haberlo calculado sin la fórmula en este caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían, por ejemplo, números pares que tenían que hacer la suma de dos términos y dividirlo en dos? Esa era otra forma de descubrirlo. Porque el cuartil 2, recuerden que es la mediana. Y el cuartil 3 es el término 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 39. Y miren, el otro que sigue es 39 también. Entonces el cuartil 3 es 39 más 0,75, que es la diferencia de aquí, por 39 menos 39. Y 39 menos 39 es 0, entonces 39 más 0 es 39. Entonces aquí fíjense en esto. Ya tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Ahora en este espacio quiero determinar si tenemos valores atípicos. Para esto tenemos que calcular el rango intercuartil. Y el rango intercuartil es 39 menos el 24,25, que es 14,75. Entonces, el límite inferior es el Q1, 24,25, menos 1,5, es por fórmula 14,75. Y esto me da 2,125. Y el límite superior es 39 más 1,5 por 14,75, que me da 61,125. ¿Por qué estos valores? Porque si hubiera un número menor a 2,125 o mayor a 61,125, números menores a 2,125 o números mayores a 61,125 son atípicos. Vamos a ir a revisar ahora. No hay ningún valor menor a 2,125 o valor o mayor a 61,125, entonces no hay valores atípicos. Entonces ya podemos dibujar nuestro diagrama de caja. Para el diagrama de caja recuerden ser ordenados, traten de tener un eje. ¿Ya? Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor ordenado posible. Su valor, aquí va a ir su valor menor, que en este caso es el 20, creo que era. Sí, el 20, y el mayor es el 45. El 20. Después, nuestro cuartil 1 es el 24,25. Vamos a colocarlo como por aquí, 24,25. Su cuartil 2 es 33,5, o sea, hay una diferencia de 9,25. Y miren aquí, la diferencia entre el 33,5 y el 39 es de 5,5. Entonces, está más alejado nuestro cuartil 1 del cuartil 2. Así que vamos a hacerlo. Voy a dibujarlo como por aquí para que haya más relación. Entonces nuestro cuartil 2 será 33,5 y nuestro cuartil 3 será 39. Y miren aquí hay una diferencia de 4,25, pero el último término era el 45, así que vamos a hacerlo más largo.
La idea es que puedan hacerlo, si pueden, con regla. O colocan un eje aquí abajo. Como por ejemplo aquí van colocando como los números. Pero que se note un orden. Por ejemplo aquí diga 20, 21, 22, 24 y así. ¿Ya? Y ahora igual lo hice un poco al ojo porque es más difícil tener una regla en el computador. Pero traten de hacerlo ordenado si es que se los piden. Y en este caso aquí ya estaría el diagrama de caja hecho, porque el último término era el 45. Así que con eso estaríamos terminando. Recuerden que aquí va el Q1, el Q2, el Q3 y los límites. Así que con eso terminamos esto. Cualquier duda, no duden en consultarme. Nos vemos. Chau.